Bendiciones, estamos muy contentos de poder compartir con el pueblo del Señor este podcast en su episodio número 2. Estamos muy bendecidos. Tenemos a Pastor Esteban García, nos está visitando desde Chiquimula. Estamos muy contentos de poder seguir siendo un canal de bendición para el pueblo de Guatemala en general y el mundo. En este podcast vamos a tener un tema muy precioso que es cómo sanar el corazón. Hay muchas personas que han sido heridas en muchos procesos de su vida, desde pequeños, en pasajes por la muerte de un familiar, diferentes circunstancias, por la pérdida de un sueño, de un anhelo, y cómo el Señor, hermano Esteban García, hermano pastor, Dios nos puede ayudar a sanar el corazón en esos momentos. ¿Qué tal, mi querido amigo, hermano Claudio? Qué bueno saludarle a toda la audiencia, a los que nos ven. Primero, pues es un gusto saludarles. Venimos desde Chiquimula. Han sido días increíbles y creo el tema es muy interesante porque más allá de cómo hacerlo o más allá de cómo sanar, yo creo que poder ofrecer. Para mí, yo lo veo de esta manera. El perdón es algo que Dios te da la oportunidad también de ofrecerlo. Cuando tú maduras, entiendes que también es una buena oportunidad para ofrecer el verdadero amor del Señor, ¿verdad? A veces no encaja en nuestra mente cómo nosotros llegamos al Señor siendo tan malos, siendo tan pecadores, y tener esa necesidad de Dios, de saberle que Él nos debe de perdonar, pero salir de ese lugar no ofreciendo lo que fuiste a pedir. Entonces el Señor te ofrece su perdón y por medio de Dios fuimos salvos. El mejor ejemplo que podemos hacer, que comparándonos a Dios y para ser como Él, es ofrecer también a nosotros un perdón. No podemos venir a los pies de Dios pidiendo un perdón y no ofrecerlo nosotros fuera, ¿verdad? Entonces, para mí, más allá de cómo perdonar, es cómo ofrecer un perdón, cómo poder ofrecer un perdón. Amén. Sí, el perdonar trae libertad al alma porque nos permite tener un corazón limpio, y dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, y si lo llenamos de puras cosas buenas, ¿verdad, hermano Esteban? Si nosotros, hermano pastor, decimos, bueno, qué hermoso es el amor del Señor, y si Él nos amó primero, ¿cómo nosotros no vamos a amar a los demás y dar ese perdón? Pero en la vida hay momentos donde las personas están heridas. Tal vez ellas involuntariamente en algún momento de su existir tuvieron alguna situación que les afectó y les confronta y lo lleva al desierto. Nosotros conocemos mucho a Moisés como un libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba en la ciudad de Egipto. Pero cómo Dios lo confronta a él queriendo buscar de dónde era su origen, y él se da cuenta que él no era un príncipe del pueblo egipto, sino que él era del pueblo esclavo. Y entonces viene él y actúa de una forma, podemos decirlo así, impulsiva, ¿verdad? Una forma tal vez violenta, y mata a un egipcio. Pero dentro de ese proceso de poder sanar el corazón, él tiene que atravesar un desierto. Y todos nosotros en nuestra vida, cuando somos heridos, muchas veces somos llevados a desiertos donde tenemos que derramar lágrimas, porque el Señor agarra y hay cosas que se anidaron en nuestro corazón y el Señor los tiene que arrebatar y sacar, y es difícil, como por ejemplo cuando se nos pinza una espina en el dedo y se profundiza, y sacar algo que está ahí anidado duele, hermano. O sea que cuando lo van a liberar, entonces ese perdón, esa sanidad que las personas tienen que tener, y muchos decimos lo que usted menciona, ¿verdad, hermano pastor? Cómo perdonar a los demás, a veces cómo perdonarnos a nosotros mismos, si sabemos, como lo que usted dice, hermano, el amor de Dios. Si Él ya nos perdonó a nosotros primero, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a todas aquellas cosas que nos afectaron en nuestra vida? Pero algo importante, sanar también nos va a ayudar a tener libertad. Exacto. Libertad para servirle, libertad para adorarle, libertad para darle toda la honra, la gloria, el poder, exaltarlo. Entonces, si nosotros no sanamos, porque si ya estamos en ese punto, algo precioso
que me encanta es que Dios es un Dios que viene por los enfermos, no por los sanos. Ujú. O sea, la iglesia, podemos decirlo, hay muchos pastores que dicen la iglesia es una clínica para el alma, almas que están golpeadas, que están reprimidas, faltas de amor, faltas de perdón, palabras que le han dicho de niños, y ellos están ahí y necesitan una palabra de aliento, decirle a alguien. Hoy tuvimos una predicación muy hermosa y abrazaban a alguien ahí, que le dé un abrazo y que él se sienta perdonado, amado, y al sanar esa herida, Dios lo va a hacer. Y solo antes de darte el tiempo, hermano, me llenaba el corazón cuando nosotros conocemos que todas las cosas son por la voluntad de Dios y tienen un propósito especial para nuestra vida. Y cuando pasa algo, todo obra para bien. Su palabra dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Exacto. Dijiste 3 cosas. Vamos a partir de acá. Tú dijiste tres palabras específicas. Dijiste cómo Dios confrontó a Moisés. Dijiste el tiempo. Mencionaste sobre el tiempo donde Él lo llevó a darse cuenta de que Moisés siempre vino de una esclavitud, ¿verdad? Y mencionaste ahorita una última que fue el entender por qué es importante también padecer un dolor, porque trae un propósito, el propósito. Pero partiendo del confrontar, una de las sanidades que yo viví fue la sanidad de la falta de amor de padre. Yo recibí abandono de padre a los 3 años. Y desde que tengo memoria conozco al Señor, pero desde que empecé a entender ya a madurar y a entender lo que había pasado, una de mis oraciones siempre fue, más allá de mis oraciones, mis quejas, fue: ¿qué pasó con mi papá? ¿En qué momento permitiste que mi papá se fuera de la casa? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué no tuve la dicha de... Yo miraba a mis compañeros, por ejemplo, que el papá nos llevaba a jugar un partido. Y entonces fue algo muy difícil, pero a los 12 años yo recibo una palabra y alguien que no me conocía me dijo que el Señor decía que había quitado el padre biológico por darme uno conforme a su corazón. El padre que a mí me crió es pastor. Yo nunca hubiera recibido formación si no hubiera padecido lo primero. Pero llegó hace unos años atrás, llegó una palabra a mi corazón muy fuerte donde el Señor me dijo y me confrontó. Ahí es la primera, y me dijo: ¿tú ya sanaste del abandono de tu padre? Y yo dije: sí, desde los 12 años yo ya no tengo nada, yo no guardo nada en mi corazón. Y Dios usó a alguien para decirme: tú no vas a saber si lo sanaste hasta que estés enfrente de Él. Y entonces el Señor me habló de algo y me dijo: hay 3 niveles en los cuales uno puede manejar el perdón o manejar el abandono de un padre. El nivel 1, y creo que es el nivel humano, es la justicia. Creo que muchos se abrazan de eso para decir: bueno, mi papá me abandonó, si él me viene a buscar, que salga de él, ¿verdad? Porque yo no le hice nada. Entonces como vamos a ser correctos, ¿verdad? Él es quien debería dar el primer paso. Y el Señor me dijo: pero en esa no hay bendición. El segundo nivel es la misericordia. La misericordia es: bueno, si Él viene, yo voy a decir: está bien, te perdono, ¿verdad? Voy a abrir mi corazón, voy a ser un poco más abierto. Y el Señor me dijo: pero aún en ese nivel no es donde yo te quiero. Entonces yo le pregunté: Señor, entonces ¿cuál es el siguiente nivel? Y Él me dijo: el nivel de gracia. La gracia es algo que ofreces aunque no lo merezca. Entonces el Señor me dijo: lo ideal para moverse bajo mi corazón es que tú vayas a buscar a tu padre. Entonces eso me hizo un choque en la cabeza, porque yo digo: ¿cómo yo puedo buscar a alguien que nunca me buscó a mí? Pero es que literalmente el que no perdona vive en esclavitud, porque siempre está deudor de ofrecer un perdón. Entonces me hacía la falta de perdón no ayuda en nada, no ayuda, el no perdonar no te va a ayudar en nada. Pero liberarte de eso va a hacer que no solo vas a cortar lo que tú pasaste, sino que vas a cortar lo que viene. Es decir, yo no puedo cambiar lo que yo pasé, pero mis hijos ya no van a pasar lo que yo pasé, y eso sí lo puedo cambiar yo.
¿verdad? Yo no tuve un papá que me abrazó, pero yo digo, pero ellos, mis hijos tendrán un padre que los va a abrazar. Entonces ahí es donde uno libera, y es lo que decíamos al principio. Yo creo que el perdón se debe de ver de la manera donde lo puedo ofrecer. Amén, hermano. La verdad que es Dios tan precioso y fíjate que eso es lo que queremos bendecir al pueblo, y la libertad con que estás testificando en tu vida. Según comprendí, tu padre biológico no te crió, sino que tú eres un padre adoptivo. Exacto. Pero lo has dicho con una libertad, con un corazón que ha sanado, con un corazón que ya no es esclavo, con un corazón que es libre. Y algo importante que estábamos analizando de la parte de los desiertos de Moisés y cómo fue limpiando Dios en ese proceso a las generaciones del pueblo de Israel. Incluso dice que cuando llegaron a la tierra prometida fue necesario circuncidar, porque todos los que ya habían llegado no lo habían hecho. O sea, lo vemos físicamente, pero espiritualmente, como tú lo estás diciendo, o sea, pasaste a otro nivel que tus hijos, tu familia, tu esposa, tus nietos, o sea, ya no van a tener ese sentimiento de ser esclavos, de un dolor, de algo. O sea, tenés libertad en el espíritu, y el Señor te ha dado la gracia, la bondad, la alegría, la sonrisa, porque eres libre de aquello que en un momento tal vez te causaba un dolor, pero el dolor Dios lo cambia en amor. Porque eso es lo que nosotros queremos llegar a este punto. Cuando nosotros sanamos una herida, una cicatriz, o tuvimos un accidente y nos ponen clavos, o una operación de alto nivel, cuesta ese proceso de la recuperación, las terapias. Pero como el Señor, cuando nos sana el alma, nos da libertad para tener, como tú dices, hermano pastor, misericordia hacia otras personas y ayudarlos y ser de canal de bendición, y decirles, sí podemos. Y como un nivel de decir, bueno, lo perdono, pero de diente a labio, como decías, hermano, y el Señor te dice, no, tienes que ir a buscarlo, hablar con él, darle un abrazo. Y es increíble cómo el Señor, y yo siempre me he quedado con esto que la Biblia dice, el cielo debe gobernar en nuestras vidas. Así es, así es. Nosotros no debemos de actuar con mente, sino con el corazón impulsado por la escritura del Señor. Y por eso es que ahora eres pastor, porque el Señor sanó tu corazón, sanó tu vida. Y eso es lo que le queremos decir, amados hermanos. Si has tenido falta de un padre, falta de una madre, te sientes culpable, ha muerto un familiar, has cometido errores, el Señor lo que quiere hacer en tu vida es darte sanidad, darte amor, darte perdón, darte de su gracia. Dice la palabra del Señor que la salvación es por la gracia del Señor, porque es su don. No es porque nosotros lo merezcamos, o por nuestro trabajo, o por nuestras obras. Nosotros le servimos porque lo amamos y porque tenemos ese aliento de vida que Él nos dio y nos atrae a su presencia, y eso nos trae sanidad. Y amados hermanos, si tienes algo que te está afectando y esto te puede servir, queremos decirte que el Señor sana cualquier situación. Sí, sin duda cualquier alguna. situación. No hay nada imposible para Dios. Y así como el pueblo de Israel llegó a la Canaán, a la tierra prometida, y Caleb fue el único que logró observar los frutos grandes y los frutos preciosos de entre los príncipes, no veas las cosas que te han sucedido, sino que el Señor te sana tus heridas, te venda. Dice que Él es el médico por excelencia. Hoy cantamos una alabanza que decía, sana mis heridas, cubre mis vergüenzas y me da un corazón nuevo para servirle, hermano. Qué lindo. Y tal vez ahorita estamos hablando de cómo sanar el corazón por la falta de perdón, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a cómo sanar el corazón, porque a veces no solo es, como tú dijiste, por una falta de un perdón, sino puede ser un luto, puede ser alguna depresión, algún momento que me vino. Pero enfocándome un poco en la falta de perdón, porque te dije que y quería cargar 3 puntos, y en el último vamos a encerrar lo global, ¿verdad? Amén. El segundo, tú dijiste la confrontación, el tiempo. Yo creo que hay un tiempo para poder sanar, para poder platicar. Hay cosas que el tiempo las va sanando, y yo creo que es muy importante saber cuándo es el tiempo de poder hablar algo. Te pongo este ejemplo. Yo un día escuché un mensaje donde un pastor decía, ¿qué pasaría si en tiempo atrás tú cometiste errores, los cuales quizás afectaron quizás hasta tu matrimonio, afectaron esto? Y dijo él, es prudente que lo hables ahora
que ya Dios te perdonó, que tú dices, bueno, ya, como dijo un hermano, ¿verdad? Me salió también que el único engañado fui yo, ¿verdad? Entonces le había salido todo de cabeza. Pero me recuerdo cuando él dijo ese mensaje, yo dije en mi corazón, lo que él aconseje, yo lo voy a hacer. Queriendo que él dijera, ya Dios te perdonó, borrón y cuenta nueva. Pero no fue así. Él dijo, yo creo que si tu matrimonio es saludable, es bueno tocar esos puntos. Porque claro, hay matrimonios donde nunca se podrá hablar eso, pero hay matrimonios donde uno sabe que la pareja puede ser abierta a hablar temas de... Pero recuerdo yo que cuando él dijo eso, yo solo le pedí algo a Dios y le dije, solo dime el tiempo. Amén, hermano. Para poderlo hablar. Y es ahí donde a veces perdemos, ¿verdad? Donde creemos, es que le fui a pedir perdón a la persona y terminó golpeándome más. Es que quizás no fue el tiempo correcto. Hay un tiempo correcto para cada cosa. Entonces yo sabía que había un tiempo, y recuerdo bien ese día que estábamos en la habitación y mi esposa me empezó a rascar aquí la espalda y el pelo. Y ella me estaba rascando, y cuando estaba haciendo eso, sentí que Dios me dijo, ese es el tiempo para hablarlo. Y fue bien interesante, y te lo comparto porque yo creo mucho en que la verdad trae libertad. La palabra lo dice, conocer la verdad, y la verdad trae libertad. Entonces recuerdo que le dije, mira amor, quiero hablarte de algo que creo yo que quiero ser libre de. Y anteriormente esto pasó, pero tal vez no pasó de esta manera, si no fue así. Y entonces yo ya me expuse a la realidad, y eso trajo libertad. Y cuando mi esposa soltó la respuesta, sentí como que algo de mi corazón salió, porque me dijo, yo ya lo sabía. Precioso, ¿verdad? Yo ya lo sabía, y añadió a lo que yo venía contando. Entonces me dijo, pero tomé una decisión: perdonarte y amarte. Y eso me pegó tanto, porque eso es lo que creo Dios hace con nosotros. Tenemos a veces el temor de hablar cosas que Él ya las conoce. Entonces no nos podemos engañar. La misma palabra dice, si tienes algo contra alguien, antes de ofrendar, ve y arréglalo primero. Entonces creo yo que caminamos a veces en el evangelio y decimos, ¿por qué no me sale esto bien? ¿Por qué no me sale? Y a veces son en esos pequeños detalles. No puedes continuar de aquí en adelante porque a donde llegaste hay algo que te sigue estorbando. Es no sanar una herida, no ofrecer un perdón, no ser libres de algo. Ya llegaremos al tercer punto, pero te dejo eso. No, los tiempos del Señor son perfectos, hermano. Y Esteban, y como tú decías, la gracia del Señor, cuando nosotros estamos en medio de los, podemos decir, de los presentes del Señor, Él ya sabe qué va a pasar a la vuelta de la hoja o en nuestra historia el día de mañana y pasado mañana. El Señor ya sabe qué va a pasar, pero nosotros no lo sabemos. Y decías algo muy importante: a veces las personas sufren de ansiedad, estrés, el día a día de la vida, y hay situaciones que también provocan mucha enfermedad. Se está viviendo en la población muchos problemas psicológicos. Incluso las personas hablan de ir a los psicólogos, van a los doctores y le dicen, mire, usted no tiene nada, haga ejercicio, porque la situación donde hay dolor y angustias en el alma, y eso ningún médico se los va a curar, y toman medicamentos para poder dormir, andan somnolientos, porque en realidad, amado amigo y hermano, es necesario que te acercas al Señor, que rindas tu vida a Él, como hermano pastor decía, y vas a darte cuenta que es tener un estilo de vida apasionado por algo que es mayor que todo lo que el mundo te puede ofrecer. O sea, todo lo que el mundo da, las riquezas, la fama, la vanagloria de la vida, todo esto te puede provocar una situación donde tú quieres ganarte el mundo, pero en realidad nosotros fuimos creados con un propósito especial, que es darle toda la gloria y honra al Señor. Y en ese tiempo, cuando nosotros nos autoevaluamos y decimos, bueno, ¿qué porcentaje de mi tiempo? Si platicamos de Moisés estaba siendo educado como un egipcio, iba a ser destinado, muchos decían, a ser faraón, y su tiempo estaba involucrado en una forma de vivir, pero cuando el Señor le confronta en su corazón,
él se siente herido por la forma en que él considera que tratan a sus hermanos, lleva ese proceso, pero incluso no ve la tierra prometida cuando golpea la peña o la roca, porque el Señor estaba transformando su corazón en un tiempo. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, para abstenerse de reír, como tú decías, para abrazar, para abstenerse de abrazar, pero el tiempo perfecto de Dios, a lo que quería llegar, es que nunca dudemos y apoyémonos de la oración, de la lectura de la palabra, para que también eso nos ayude a sanar, porque muchas cosas son mentales, y cuando viene el dardazo en nuestra vida de la duda, o viene algo que el enemigo nos hace ver, no, la palabra del Señor nos lleva, como tú decías, hermano pastor, a toda verdad y nos guía a toda justicia, y es algo precioso para ver el tercer punto, hermano. Qué lindo lo que estás tocando, porque que busquemos de Dios no nos abstiene de poder pasar procesos. Por ejemplo, yo miro al profeta Elías, y en un tiempo está matando profetas falsos, y en cuestión de horas está en una cueva escondiéndose de una mujer, huyendo. Entonces, que alguien le diga que es un hombre de Dios, que alguien le diga lo que acaba de hacer, que alguien le diga que por su boca el cielo se cerró. O sea, a veces nosotros podemos estar en un grado de madurez que creemos decir, bueno, ahorita esto ya no me desanima, pero somos tan frágiles delante de Dios. Y tocando el tercer punto, tú mencionaste algo muy importante, es el propósito. Confrontación, el tiempo y el propósito. Porque lo primero que viene cuando el corazón sana cuando se hubo un dolor antes, ¿no? Tuvo que haber un dolor que provocara algo para saber que estoy falto de una sanidad. Sí, causa y efecto. Exacto, pero cuando estamos en el proceso de me pasó esto malo, lo primero que nos viene es la pregunta que creo todos nos hacemos es, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está viniendo esto? ¿Por qué yo pasé eso? Ahí es donde entra el tercer punto, que es el propósito. En todo hay un propósito. Amén. La Biblia Así dice, amén, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Así es, hermano. Pero en ese todo te vas a topar cosas que decís, esto no creo que me va a ayudar. ¿Cómo me va a ayudar a amar a Dios? Por ejemplo, en mi caso, que un papá me haya abandonado. Entonces, cuando tú pases algo, un proceso, tú tienes que cambiar tu pregunta, a decir, ¿por qué me está pasando esto? A preguntarte, ¿para qué me está pasando esto? Entonces ya le das un propósito a tu dolor. Hay heridas que van a ser provocadas en ti, pero van a sanar a alguien más. A veces nos toca contar un testimonio, y a veces nos toca ser el testimonio, y ser es más difícil, pero hay un propósito. Por ejemplo, el 90% de jóvenes que pastoreábamos nosotros, el 90% venían por falta de abandono de padre. Venían a los pies de Dios sin amor de padre, venían abandonados. Entonces, cada vez que alguien se sentaba y decía, pastor, yo quiero hablar con usted, y empezaba a llorar y decía, sabe, yo tuve un padre que me abandonó, me hizo esto, el Señor siempre ya lo comprendías, me regresaba al dolor que yo, y a la misma pregunta que yo hacía en 12 años. ¿Cómo tú vas a hablar de algo que no viviste? Pero tus heridas o tus cicatrices son cura para heridas de alguien más. ya habías pasado por ese camino y sabías cuál era el propósito del para qué, ¿verdad, hermano? Exacto, sabía qué poder decir, cómo poder pasar una palabra, porque estuvimos ahí. Entonces, tú que estás pasando ahora mismo, quizás en estas épocas estás diciendo, pero esto me ha tomado tiempo superarlo, o vienen, porque cuando tú sabes, por ejemplo, es muy importante saber también cuando yo sé que sané de algo, cuando hablo del tema y no me lastima. Exactamente. Yo recuerdo un joven que me dijo, pastor, yo quiero contar un testimonio, porque fíjese que yo recibí una operación aquí, creo que entonces vino y me dijo, quiero pedirle nada más que ese día no esté tal y tal persona y tal persona. No, le dije, no. ¿Y por qué no? Me dijo, porque si te lastima hablarlo frente a tal persona, es seña de que todavía tú no has sanado. Y me dijo, nunca lo había visto de esa manera, pero sí sé que todavía no he sanado,
porque me da todavía como ese temor. Yo puedo hablar hoy libre de eso porque sané hace un tiempo atrás y sobre todo porque ofrecí un perdón. Pero el tiempo lo sana, pero nuestra pregunta debe de cambiar. ¿Para qué estoy pasando esto? Hay un propósito mayor. Quizás lo que ahora estás pasando sea para que en un tiempo tú te rodees de personas que estén en el mismo punto donde tú ya estás. Entonces de tus labios saldrá una palabra con sabiduría, porque tú ya estuviste ahí y ya saliste de ahí. Y vas a poder decirle, si tú pudieras regresar, todos tuvimos un proceso regularmente de niños. A ver, si tú pudieses regresar a esa persona que está llorando en esa habitación, seguramente tú llegarías y le dirías, tranquilo, de aquí vas a salir, aquí no va a pasar nada, ya estuve aquí. Por eso es importante sanar de algo, porque te rodea regularmente de los que pasaron o están pasando lo que tú en un tiempo pasaste, pero de tu boca la palabra es más sabia porque tú ya lo viviste. Ese es el propósito. Sí, hermano, su palabra dice que al que le cree todo le es posible. Entonces todas las cosas que nosotros atravesamos tienen un propósito y tenemos que pedirle al Señor para qué es. Ya lo que el Señor hacía en mi mente es que cuando nosotros tenemos una cicatriz o de repente un callo o las damas pues cuando hablan de alguna cicatriz que ellas tienen o algo, y esas partes de nuestro cuerpo nos hacen ser un poco más fuertes. ¿Te das cuenta? Cuando nos pasa algo, sí. Eso nos protege más la herida. Y el Señor, cuando hablamos de cosas del alma, nos ayuda a ser más fuertes espiritualmente, como tú decías, para poder apoyar a alguien más y para que nuestro transitar sea mayor. Porque cuando el Señor quiere limpiarnos de cualquier cosa que tengamos, es porque hay gran llamamiento y únicamente tenemos que ponernos a disposición de Él. Y esa es muy buena pregunta que tú decías, hermano. ¿Para qué estoy pasando esta situación? Pero lo que podemos saber es que tomados de la mano del Señor vamos a tener la victoria anhelada y esperar el tiempo perfecto y confiando que haya cosas eternas que van a ser para nosotros. Esto que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se está escuchando ahorita con el pueblo de Israel, Irán, son cosas que están escritas en la Biblia y hay un por qué y para qué, porque su palabra, como usted decía, hermano pastor, se van a cumplir. Qué lindo eso. Y algo que quiero decir para ir finalizando es, cuando la esencia del vino se extraía en la Biblia, se extraía por gente que literalmente caminaba, pisaba las uvas, pero en ese proceso ellos se cortaban, se lastimaban, pero solo así se extraía la verdadera unción. Regularmente los hombres y las mujeres de Dios que pasamos un proceso fuerte de sanidad son hombres que Dios usa y levanta de una manera poderosa. Dijo un pastor, y me encantó este testimonio, que alguien llegó y le dijo: yo quiero que tú ores para que Dios me use como te usa a ti. Entonces dice que él le dijo, ok, le puso las manos y le dijo: Señor, te pido que a la mamá le dé cáncer y te pido... No, pastor, ¿qué está haciendo? Y el pastor le dijo: de ahí viene mi unción. Mi unción no viene de los momentos de las grandes victorias. Mi unción se extrajo de los momentos más difíciles de mi vida. Es importante sanar para ir a un nuevo nivel. Amén, sí, un corazón sensible. Yo siento que cuando pasan situaciones es para también hemos perdido la mirada hacia lo eterno, y cuando vienen estos pequeños pinchones de llanta espirituales, hermano, nosotros como que reflexionamos y la palabra dice: si voy a un valle estás tú, si voy al monte más alto estás tú, ¿a dónde iré si tu presencia siempre me sigue? Hermano, me gustaría, para ir cerrando, tal vez unas palabras de hermana pastora, y que nos diga ese nuevo reto espiritual que tiene. Está en Chiquimula con su nueva congregación, creciendo, tal vez para que haga una invitación también donde está ubicada la iglesia. Amén. Es una bendición estar acá
Les envío un fuerte abrazo y un saludo cordial. Para nosotros ha sido una bendición, ya que vamos 3 meses y medio donde el Señor nos movió a un lugar muy hermoso que es Chiquimula. El 31 de julio aperturamos la iglesia. Hemos estado trabajando, hemos visto el crecimiento, hemos visto el respaldo de Dios. Definitivamente el servirle a Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad, pastor? Ahora mismo no tenemos todavía el lugar donde va a estar la iglesia, pero pronto ya lo tendremos. Estamos preparando un lugar en Planos de San Jorge, se llama, frente a la pista de aterrizaje. Pero han sido 3 meses de reto, de nuevas experiencias y 3 meses de mucha bendición. Yo los insto a que sigan sirviéndole al Señor. Sé que Él va a cumplir sus promesas. No a todos nos toca el cierto tiempo. Uno se tarda más, uno se tarda menos. Pero Dios cumple su palabra. Así que sigue creyendo, sigue caminando, ten fe. Y en el nombre de Jesús, toda tu familia buscará del Padre. Te envío un fuerte abrazo y es una bendición poder llevar la palabra hasta donde tú estás. Bendiciones, amada familia en la fe. Les instamos a llenarse de la presencia del Señor. La verdad que no hay nada mejor que estar enamorados de Jesucristo, el que dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario, alguien que nos amó y fue capaz de bajarse, de estar sentado a la diestra del Padre y entregar su vida por nosotros y decir: no temas, yo te ayudo. Los esperamos en el capítulo 3. No sé si muchas gracias, gracias a ti por la invitación y es una bendición. Yo sé que tú no lo dijiste, pero denle like y suscríbanse. Dios les bendiga. Bendiciones, hasta la próxima. Amén.